Si me acompañan a Mateo 13:24, por favor, vamos a partir de aquí, cuando Jesús está expresando esta parábola. Más adelante la explica. Pero ahorita nada, vamos a leer estos 3 versículos. Mateo 13:24. Repito, es el tema número 14. Ya estamos muy cerca del final. Posiblemente van a ser 16. Lo más seguro es que sí. Entonces, quiero que pongan atención porque este sermón es una especie de conclusión, otra forma de explicar lo que ya hemos visto, las conclusiones a las que hemos llegado. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 13:24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Muy bien. Como les comento, hermanos, estamos llegando al final de nuestra serie, y es muy importante los 2 sermones anteriores, que también ha sido una especie de conclusión, en la que enfatizamos que el plan de Dios, como lo hemos visto desde el principio, es uno solo, y que lo que la iglesia está haciendo es implementar ese plan, y esos implementadores les podemos llamar ministros del evangelio, que somos todos nosotros, todos los que creemos en Jesús. Y la obra de ejecución de ese plan maravilloso es el evangelio mismo, que en resumen o en palabras de Pablo en Efesios es reunir todas las cosas en Cristo, o que Cristo llene todo. Esto básicamente es revertir los efectos del pecado que se detonaron en el Edén, y el evangelio es el anuncio de esta restauración de todas estas cosas. El evangelio entonces es promovido y pronunciado por la iglesia, el cuerpo de Cristo. En el primer sermón de esta serie, en el sermón número 1, dijimos que vamos a contestar algunas preguntas, y hoy quiero retomarlas para contestarlas en una sola frase. Y es importante esa sola frase, que si me han seguido y hemos entendido la finalidad de esa serie y cómo hemos ido avanzando, vamos a entender cada una de las palabras. Son poquitas palabras en esta frase que resumen el todo de lo que hemos visto. Y esas preguntas a las que decía al principio, espero que de verdad estén siendo contestadas con gran claridad. ¿Qué son las preguntas que hicimos al principio en el primer sermón? La primera pregunta es: ¿qué es la iglesia? Segunda pregunta es: ¿cuál es su propósito? La tercera pregunta es: ¿cómo está organizada? La cuarta pregunta es: ¿qué tan bien lo está haciendo? Y la última pregunta es: ¿la iglesia realmente es esencial? Vuelvo a repetir las preguntas: ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo está organizada? ¿Qué bien lo está haciendo? Y si la iglesia es realmente esencial en este mundo en el que está. Y voy a responder una sola frase. Ahí pongan mucha atención. Y es importante que cada palabra la entiendan en su profundidad, en su amplitud. Y si no, veremos otro sermón relacionado con eso, pero es importante que me lo digan, ¿no? Si realmente estamos entendiendo. ¿Qué dice esta frase que va a contestar esas 5 preguntas? La iglesia es esencial cuando hace y se organiza para cumplir el propósito de Dios. Esto es el evangelio. La iglesia es el personal ejecutivo que hace la voluntad celestial en la tierra. Repito la frase que contesta esas 5 preguntas. La iglesia es esencial cuando hace y se organiza para cumplir el propósito grandioso de Dios. Esto es el evangelio. La iglesia es el personal ejecutivo que hace esa voluntad divina o celestial en la tierra. ¿Ok? Si alguno de ustedes, con toda la confianza, alguna parte de esta frase o de este concepto no logran entenderlo, me lo dicen internamente, privadamente, y volvemos a tratar el tema. ¿Sale? La pandemia es el contexto de esta serie que hemos visto. Ya van 2 con esta. La pandemia ha revelado que hemos perdido la influencia en el mundo, pero no es algo nuevo, sino ya desde hace tiempo. Parece que a muchos ni les cambia la vida, ni les afecta, ni para bien ni para mal, que la iglesia esté cerrada, ¿no? Entre comillas. Para algunos creyentes incluso se sienten mucho más cómodos sin reunirse, sin ese compromiso, ¿no? Y la razón por la que a muchos ni les afecta y otros se sienten cómodos es porque la iglesia ha perdido esa esencia para la que fue llamada. ¿Cuál es la esencia?
La iglesia es el personal laboral de Dios que hace su voluntad aquí en la tierra. Y también ha perdido la noción o la visión de la amplitud del campo misionero y de las subespecialidades en las que debemos organizarnos para que el evangelio llene todo. La parábola de la cizaña nos va a servir en ese sermón como un bosquejo para llegar a esta conclusión que conjunta varios conceptos, varios sermones de los que hemos visto. Y vamos a responder 3 preguntas, ¿sale? La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es el campo misionero? ¿Cuál es el campo misionero, no? La segunda pregunta será: ¿qué fruto resulta de la buena semilla que se siembra en ese campo misionero? Y la tercera pregunta es: ¿cómo podemos enfrentarnos al enemigo que en esta parábola plantó la cizaña? Y entonces vamos a partir este sermón en 2 partes, ¿no? La primera tiene que ver con el campo. ¿Qué es el campo misionero? Vamos a leer la explicación de nuestro Señor Jesucristo en esta parábola que está en el versículo 36 del mismo capítulo, ¿sale? Versículo 36 dice nuestro Señor Jesucristo como una explicación. Ahí menciona el versículo que Jesús, luego de despedir a la gente, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. El Señor les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Escucha 38, que es la clave de este sermón. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Ahí la vamos a dejar, ¿sale? Repito, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Ok, si el campo es el mundo, hermanos, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice el mundo? Y esta es una gran pregunta, parece sencilla, pero no lo es tanto o no lo ha sido tanto. A veces no la hemos contestado bien en los últimos años, porque creo que nos hemos quedado cortos al pensar que el campo misionero al que hace referencia esta parábola o la misión del Señor se reduce a unas cuantas paredes, a unos cuantos cuartos que llamamos iglesia. Porque a lo largo del siglo, lo que va de este, hermanos, hemos perdido esa visión amplia del campo, como dije, reduciéndola a lo que hacemos dentro de lo que llamamos, entre comillas, iglesia. Y si alguna conclusión, alguna lección hemos aprendido de esta serie, o quiero que aprendamos, mis hermanos, es que corrijamos esta parte. Nosotros no podemos decir o seguir diciendo porque trae confusión, vamos a ir a la iglesia. No es que tenga algo de malo o que no tenga correlación, pero nos ha traído confusión porque la iglesia no es un lugar. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y vamos a reunirnos con fines de adoración o de comunión, ¿no están de acuerdo? Entonces, esa es una parte que sí quisiera que comenzáramos a corregir e intentarlo. Nos vamos a equivocar varias veces, pero sí es importante que distingamos que la iglesia no es un lugar, sino son las personas que se unen para llevar a cabo el propósito del Señor, ¿sale? El campo misionero, entonces, o la obra del ministerio, como Pablo la menciona en Efesios 4, la hemos reducido a unas 5 vacantes en la congregación: el pastor o los pastores, el líder de alabanza, los maestros, los sugieres y los de mantenimiento, por decir algunos. Los que tienen la suerte de estar sirviendo en algunas de estas funciones se ven como ministros del evangelio, pero los que por alguna razón no alcancen esta vacante se sienten mal por no servir en el ministerio. Y eso es un problema de logística, porque el 90 y tantos %, mis hermanos, no estarán sirviendo en el ministerio si es que lo vemos de esta manera. Pero la obra del ministerio, como lo enfatizamos la semana pasada, incluye todo lo que hay en el mundo. Y eso es lo que quiero comprobarles y ratificarles con algunos textos que vamos a leer enseguida. Jesús dice aquí que el campo es el mundo, esa es su interpretación. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere con decir que el campo es el mundo? Y más que encontrar la etimología de la raíz griega de esta palabra mundo, que es cosmos y que tiene que ver con todo lo que hay dentro del universo, vamos a ver otros pasajes céntricos acerca de la misión que Dios tiene para la iglesia. Cómo Dios ve el mundo, cómo Dios ve el campo de la misión. Recordamos que no son muchas misiones, sino una sola, la de Dios, y nosotros nos unimos como iglesias
en submisiones que todas apuntan a la misma. Es una sola la misión del Señor, ¿vale? Y uno de los pasajes más centrales de nuestra fe, más queridos, memorizados, repetidos, usados, es el que está en Juan capítulo 3, versículo 16, que de memoria podemos recitar: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí, leyendo este pasaje, podríamos concluir prematuramente que mundo se refiere solo a las personas que Jesús vino a salvar, y que todo lo demás no les interesa al Señor. Pero esto sería impreciso. Ciertamente las personas son las únicas que pueden creer, pero también esas personas son el medio por las cuales Dios hace su voluntad en la tierra. Subrayemos esa parte. La voluntad de Dios en la tierra la hacen las personas, los creyentes, la iglesia. Por eso la voluntad de Dios no se puede reducir, la voluntad de Dios en la tierra, a que las personas vayan al cielo. No tiene sentido alguno. Otro gran, hermoso pasaje que también podemos decir de memoria es el Padre Nuestro, que leemos en Mateo 6:10. Y podemos recitarlo sin ningún problema: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Si notan, hermanos, las personas como tal son los que implementan la voluntad de Dios, como en el cielo, también en la tierra. Aquí la tierra es el campo. En otras palabras, de esta interpretación, el mundo. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios en el campo de la misión, en el mundo, o en esa fraseología, la tierra? Pues la iglesia. Por lo que vuelvo a repetir, no podemos reducir mundo a salvar a la voluntad de Dios en el mundo, a salvar las almas que se van al cielo. Más bien, la razón por la cual fueron rescatadas esas personas es para que la voluntad de Dios también, como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y esto, hermanos, nos da mucha claridad. ¿Cuál es la intención y el propósito de Dios para la iglesia aquí en la tierra? Que su voluntad se haga aquí, mientras que Él vuelve. Y eso puede pasar mucho tiempo. Los primeros cristianos entendían y creían que la venida del Señor estaba inminente, y todas las generaciones han tenido algunas señales. Nosotros mismos ahora las vemos más cercanas, pero el asunto es que no podemos dejar de hacer las cosas por esa ansiedad de que Él llegue mañana o llegue pasado mañana. Tenemos que hacer exactamente lo mismo si viene mañana o si viene en 100 o 200 años. Porque estos mandamientos nos los dejó desde que se fue, y eso no puede cambiar hasta que Él regrese, ¿sale? Otro pasaje también importante y céntrico en la misión, en nuestra vida como iglesia, es el que encontramos en lo que llamamos la Gran Comisión, que podemos leer en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Hechos 1. ¿Qué es lo que nos dicen estos textos respecto al campo misionero? No pierdan de vista que lo que estamos revisando ahorita, ¿a qué se refiere esta parábola o todos estos textos cuando se refiere el Señor al mundo? Al mundo. El campo de la misión es el mundo, toda la tierra, como hemos estado revisando en los pasajes. Pero ¿qué dice la Gran Comisión respecto a esto? Vamos a leo mejor dicho lo que dice Mateo. Capítulo 28, ustedes saben los versículos 19 y 20. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, subrayo, a todas las naciones. La autoridad del Señor no solo es vigente en el cielo, sino también en la tierra. Por esa causa, Él ha mandado a sus discípulos a que hagan otros discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Campo, mundo es todas las naciones. ¿Sale? Marcos también dice, en Marcos dice Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí el énfasis podemos verlo en el alcance del evangelio. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Es una tarea constante, activa y de amplios alcances. En Lucas 24 y Hechos 1, si lo parafraseamos, diría algo así: que el Señor está explicando que cuando Él murió, lo que logró con su muerte es para que se abriera la puerta, ¿no?, a su reino, y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, siendo testigos, dice Hechos, comenzando por Jerusalén,
y hasta lo último de la tierra. ¿Sale? No sé si se dan cuenta el énfasis, mis hermanos, la claridad. Es evidente que la amplitud del plan de Dios alcanza para todas las partes del mundo. En esta parábola, en esta analogía de un sembradío, de unas parcelas de sembradíos, el mundo se refiere a todo el espacio de estas parcelas, ¿sí? Su voluntad no solo es que las personas reciban a Cristo y evangelicen y esperen a irse al cielo, sino para que en la tierra se manifieste la presencia de Dios a través de sus acciones de ellos. Y como dice el maestro en el Sermón del Monte, para que con sus buenas obras alumbren al mundo. Y también esto va en consonancia con lo que le dedicamos en bastantes sermones iniciales, quizá fueron 5, acerca de cómo el plan de Dios comenzó desde antes y fue desarrollándose y se le reveló particularmente a Abraham. Ese llamamiento de Abraham tuvo un propósito. Y Abraham es el padre de la fe y el prototipo de la iglesia. Su llamado tiene propósitos. Y su propósito es cumplir la voluntad de Dios en la tierra. En palabras de Génesis 12 y algunos otros 18 y 22 es que todas las naciones o todas las familias o todas las personas de la tierra sean bendecidas en Cristo, añadiría Pablo. Pero no solo las personas serán bendecidas, sino también la creación, y esto es lo que quiero enfatizar en esta última parte del primer punto. Dios formó la creación y es buena y en gran manera. A veces pienso que muchos cristianos no valoran la creación, ¿vale? Y el Señor hizo todas las cosas para Él, no puede quedar fuera de todo lo demás. El enemigo vino a plantar la cizaña al campo, a todo lo que Dios creó. Y no quiere decir que todo lo que Dios creó, porque hay cizaña, sea malo. Eso nos recuerda a la serpiente antigua que ha engañado desde el principio a las naciones respecto a lo que es bueno y lo que es malo de la misma creación. Y otro pasaje que quiero leer, que está en Colosenses 1, Pablo expresa la importancia de lo que acabo de decir, del todo, de todas las cosas. Colosenses 1.5 es un poema que Pablo escribe y está muy profundo y está muy intenso y está muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a leer nada más algunos textos que resaltan esta parte. Dice en el versículo 5 de Colosenses 1 que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación. Y quiero hacer una pausa para enfatizar. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Y qué es toda la creación? Todo lo que Dios creó. Dice en el versículo 16, en Él, o sea, en Cristo fue creado todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, quiero enfatizar esta última parte. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Nos pasamos al versículo 20. Por medio de Él, o sea, de Cristo, reconcilió las cosas, consigo todas las cosas, perdón. Por medio de Él reconcilió todas las cosas, tanto las que están en la tierra, vuelvo a repetir, todas las cosas que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, versículo 23. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, dice, he llegado a ser ministro. Y el último pasaje que voy a leer sobre esta primera parte del mundo está en Romanos 8. De verdad quiero ser insistente, hermanos, que el Evangelio abarca todo, afecta todo y busca restaurar todo. No solamente las almas de nuestros cuerpos, sino toda nuestra persona, y no solamente las personas del mundo, sino también todo lo que está en la creación misma. Porque lo que Él creó fue bueno. Y Dios no es simplemente que destruye unas cosas y crea otras nuevas, sino que Él siempre restaura. En Romanos 8:19 Pablo lo dice de esta manera. Porque la creación, dice él, aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquel que lo dispuso, porque así lo dispuso Dios, perdón. Pero, fíjense bien esta parte, pero la creación que está como que impaciente, todavía tiene esperanza. Todavía tiene esperanza la creación. Pues también la creación misma, reitero y enfatizo, también la creación misma, así como todo lo demás, los seres humanos que crean, será liberada de la esclavitud de la corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No sé si logran correlacionar, porque de tal manera amó Dios a toda la creación, especialmente a los hombres, que los rescata y a través de ellos está restaurando todas las partes que fueran afectadas por el pecado en el huerto del Edén. Solo en Cristo y a través de su obra, que abrió la posibilidad y que envió la presencia misma de Dios al mundo, el Espíritu Santo, podemos llevar a cabo esta tarea de llenar todo del Evangelio. Esos pasajes son contundentes para evidenciar que nos hemos quedado cortos al entender que el campo o el mundo son solo las personas o son solo los ministerios dentro de lo que llamamos iglesia. Cuando la obra del ministerio, la obra del Evangelio, mis hermanos, va a buscar sembrar las buenas semillas en cada parcela de este campo. Y eso nos lleva al punto número 2 y último de este mensaje, la siembra. ¿Ok? Y aquí quiero darle un giro a la parábola interesante con el fin de que comprendamos la seriedad y lo estratégico que puede ser nuestra función y nuestro rol como cuerpo de Cristo, como sus sembradores en esta ocasión. En la parábola, de la cizaña, el enemigo aprovechó la noche para sembrarla. Y la conclusión anticipada de este sermón, mis hermanos, es que nosotros deberíamos devolverle la estrategia al enemigo. Es decir, que la iglesia debe sembrar semillas de manera sagaz, estratégica, sigilosa en el campo, en el terreno del enemigo. Y este es el desafío que tenemos en este siglo XXI. Las semillas del reino son semejantes al grano de mostaza, dijo el Señor Jesucristo, que nadie en el momento la puede percibir, pero que de repente ya es un gran árbol, o con el tiempo se manifiesta y de gran manera. Por lo cual, hermanos, y la iglesia somos los encargados de sembrar en las diferentes parcelas del mundo, lo debemos de hacer de manera infiltrada. ¿Sí? Y esta palabra, este concepto infiltrado, es el que le da el título al sermón. Aquí lo quiero relacionar con todo lo que les mencioné hasta este momento. Este concepto lo estoy usando para ilustrar el desafío que tenemos hoy. Ya no estamos en la época en la que con un tríptico, un tratado evangelístico, las personas se volteaban a Dios. Incluso las facilidades del gobierno para la comodidad de la iglesia están llegando a su fin. Y para muchos esto es trágico y la decadencia de la sociedad está a tal grado que ya deseamos que venga el Señor. Pero yo no lo veo así, mis hermanos. En lugar de que esto sea un problema, en realidad es una oportunidad para recuperar la esencia misionera de la iglesia. Ese desafío de incursionar en el terreno enemigo. Por supuesto que deseamos la venida del Señor, pero lo que deseamos más es poder cumplir sus expectativas, de que encuentre una iglesia pura, preparada y trabajando en lo que Él nos dejó. Pues no es posible que por una esperanza de que Él regrese pronto, nosotros dejemos de trabajar. Eso no tiene sentido en las enseñanzas del Señor. Y la pregunta de esta parte, la parte del sermón, es ¿por qué infiltrados? ¿Por qué utilicé este concepto? Y como les dije, le quiero dar un giro a la parábola. En la parábola los enemigos son los que se infiltran en la noche y siembran la cizaña, ¿sí? Y yo lo que digo es, del mismo modo que los hijos de las tinieblas hicieron eso, nosotros como hijos de luz deberíamos ingeniárnoslas para incursionar en las parcelas, enviando infiltrados a sembrar semillas en mostaza, por decirlo de algún modo. Aquí es importante reiterar y resaltar que el todo, el mundo, la tierra, hermanos, se podemos dividir en diferentes tipos de parcelas o diferentes tipos de semillas o de frutos que dan esas parcelas amplias.
Y la semana pasada les leí algunas de estas esferas o parcelas en las que el mundo se puede categorizar para que nosotros podamos especializarnos y enviar infiltrados a una de esas áreas. Obviamente cada parcela incluye su especialidad y su modo de prepararse. ¿Cuáles son esas parcelas o esas esferas en las que el mundo se divide y en las que la iglesia debe enviar sus infiltrados para sembrar las semillas del reino? Esas parcelas es en el ámbito del gobierno, la política, en lo que ya la semana pasada mencioné que hemos abandonado y hemos dicho no te metas ahí porque todo está corrupto. Pues sí, está corrupto porque no hay gente con principios, no hay gente que con convicciones que entre, que haga iniciativas como en el pasado lo hicieron algunos creyentes, ¿sale? El gobierno, la política, las artes, la educación, la ciencia, la comunicación, la economía, la familia o la misma iglesia como una organización, todas esas son parcelas en las que no todos nosotros podemos ir a todas ellas, pero sí, según nuestro llamado, según nuestro perfil, según nuestro oficio, según nuestro contexto geográfico, nosotros deberíamos entrar de infiltrados y empezar a sembrar semillas, ¿sale? ¿Qué es la infiltración? ¿Qué es alguien que se infiltre? La definición muy sencilla es persona introducida disimuladamente. Repito, persona que se introduce disimuladamente en un grupo adversario, en un territorio enemigo con un fin determinado. ¿Queda claro? Es ahí donde yo digo que la estrategia de la iglesia debería ser de esta manera. Debería ser mandando infiltrados. No que la iglesia misma empieza a querer gobernar países enteros, llegando a los puestos más altos, sino que con una cultura, con muchas semillas, se vayan plantando en diferentes partes y de alguna manera, vamos a llamarlo de esta manera, contaminen la cizaña en el buen sentido. El problema es que no hemos plantado semillas en esas áreas que son complicadas por sí mismas y nos hemos concentrado solo en la iglesia y en la familia. Y ese es un problema porque el llamado a la iglesia no es a concentrarse en la iglesia misma, sino hacia afuera. Claramente comenzando desde la familia y desde las congregaciones. Pero no hemos alcanzado para ponernos de acuerdo para que nuestra energía pueda trascender las cuatro paredes. Porque nos complicamos la vida con nuestras estructuras robustas dentro de los ministerios y realmente es difícil reproducir varias iglesias de manera natural. Y entonces a lo único que se reduce en nuestro ministerio o nuestro alcance es a estar en una iglesia y tener varias actividades hacia adentro. Siendo esto, la verdad, hermano, es una situación que nos lleva a un cuello de botella porque no salen las personas adecuadamente preparadas ni la cantidad suficiente para incursionar en estas parcelas del mundo. Y para comprender a lo que me refiero, veamos el ejemplo de un hombre y esto nos va a llevar a la conclusión, ¿sale? El ejemplo de un hombre, que les voy a contar muy brevemente, su ejemplo puede ser tanto un problema como la solución al problema que estamos planteando en el día de hoy que tenemos, ¿sale? Este ejemplo puede ser, repito, un problema, pero también puede ser la solución. Este hombre del que les voy a hablar se llama William Carey, ¿sale? Que se le conoce como el padre de las misiones modernas. Este hombre nació en Gran Bretaña, en 1971, en un contexto en el que él fue testigo de un despertar que hubo en esa zona geográfica, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza y en Holanda. Desde joven fue una persona que fue un educador que trabajaba en una escuela sostenida por filántropos. Su oficio de educador lo acompañó hasta el fin de sus días. Luego fue ordenado pastor de algunas iglesias, pero también a la par se dedicaba a la educación, les menciono, y también a producir zapatos para sostenerse. Abrió varias congregaciones en aldeas cercanas a las que frecuentemente iba a predicar. En un momento dado de su carrera ministerial, de su vida, se abrió una oportunidad de emigrar en misión, y él la tomó y se fue a la India junto con toda su familia. El simple viaje de moverse donde él vivía hacia la India duró 5 meses en barco. La verdad, la historia marca una vida muy sacrificada, muy difícil en lo económico y en la salud. Su esposa y sus hijos
murieron en el tiempo, un tiempo relativamente corto, cuando estaban ya en la India. Lo que pasó es que la India se convirtió en el nuevo hogar de William Carey, y ahí comenzó un amplio y realmente asombroso legado para la restauración de la India. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar algún libro que hable de la vida de este hombre, harían bien, ¿sale? Fíjense lo que dice un autor que habla sobre estas circunstancias de este hombre. El autor es Bob Buffin. Fíjense cómo él describe la vida de William Carey. Dice, fue un misionero, botánico, médico humanitario, pionero de la imprenta y del periodismo, agricultor, traductor y editor de la Biblia en 40 lenguajes de la India, educador, pionero de bibliotecas, conservacionista de bosques, defensor de los derechos de la mujer, servidor público, reformador moral y transformador cultural. Termina el autor diciendo, Carey fue un evangelista que utilizó cada medio disponible para iluminar, con la luz de la verdad, cada faceta entenebrecida, yo diría cada parcela entenebrecida de la vida en la India. ¿Ok? Hermanos, la historia es mucho más larga de los que les puedo contar en ese sermón, pero quiero que notemos algunas cosas. Al principio de esta sección les dije que el ejemplo de Carey es tanto una solución como también ha sido un problema. ¿Y por qué un problema? Me explico. Un problema porque idealizamos este tipo de ministros, este tipo de ministerios. En realidad, los ministerios o ministros del estilo o de la calidad de William Carey o del apóstol Pablo, mis hermanos, se pueden contar con la mano a lo largo de 2000 años. Sí es factible, pero es poco probable que en una sola persona se encuentren tantos talentos. Haciendo alusión a la parábola de los talentos, es muy difícil que una persona tenga 10 talentos, ¿sale? Es más normal que sean personas como tú y como yo que tenemos uno o 5 talentos, ¿están de acuerdo? O 3. Entonces, ¿cuál es el problema? Que idealizamos al ministro y nosotros queremos formar ese tipo de ministros, y la verdad es complicado formar ese tipo de ministros, porque no es algo que se da de manera frecuente. Fracasaremos en el 97% de las veces que queremos formar un ministro como este, y si ponemos la vara tan alta como estos ministerios, hermanos, le estaremos complicando la vida a todos los que tienen un talento o 3, que somos la mayoría de nosotros, al vernos reflejados o al vernos contrastados ante tan sublimes, tan productivos ministerios, quizá nos lleve a la fatiga o la desesperación. El problema de estos ejemplos y biografías es que si solo tomamos esta parte de la historia que menciona sus éxitos y nos enfocamos en la calidad de la persona y no en todo su entorno, incluso en el equipo que lo acompañó en oración hacia estos lugares, o el sacrificio o su infancia en esa escuela filantrópica, o el tipo de familia que tuvo, donde vivió, o sus padres, o la formación, un montón de cosas que van aportando, ¿están de acuerdo? Y como dije al principio, no se dan tan seguido, porque realmente las personas que nacen con 5 talentos y los pueden duplicar son muy pocos, estadísticamente hablando, muy pocos en el mundo cristiano y en el mundo secular. O por ejemplo en el caso de Pablo, también cuando él comenzó su ministerio, Pablo siempre fue una persona muy eficiente, muy productiva, muy trabajadora, ¿sí? Con amplia visión, entendimiento de las cosas. Y cuando él comenzaba su ministerio, me imagino que se desesperaba con otros que no agarraban la onda o el compromiso. Tan así que una situación así hizo que se separase de Bernabé, ¿verdad? Por causa de Marcos. Yo creo que Pablo con el tiempo entendió que no todos tienen ese don que él tenía, y que él debía guiarlos en la capacidad de cada uno. Y después Marcos le fue muy útil a Pablo, ¿sale? Entonces, este tipo de idealizar a los ministros o a los ministerios, hermanos, nos ha llevado
a complicarnos la vida, a no preparar líderes que en realidad puedan ser factibles prepararlos. Preparar a alguien como Pablo, yo creo que nomás Dios puede hacerlo así directamente. Pero nosotros podemos preparar líderes como Ananías, como Bernabé, como otros, ¿verdad? Que en conjunto hacen una fuerza. Por eso digo que idealizar los ministerios y los ministros puede llevarnos a ser estériles, en realmente nosotros ponernos las pilas y en nuestra capacidad, en nuestro contexto, hacer todo lo que podamos hacer. Ver la regla tan arriba nos hace bloquearnos, ¿no? De avergonzarnos de qué podemos hacer nosotros con tan poquitos talentos. Pero también lo que realizó este hombre, William Carey, hermanos, es una solución también a lo que la iglesia ha dejado de hacer o ha hecho mal en este tiempo, en este siglo XXI. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer, hermanos? Pues que ha dejado de ver estas áreas como la educación, como la cultura, como el arte, lo ha dejado de ver como un campo misionero y lo hemos reducido, como he dicho desde el principio, a simplemente lo que hacemos dentro de lo que llamamos iglesia. Pero esta también es una solución, mis hermanos, porque la gran noticia es que si bien el testimonio de Carey es casi imposible de emular por cualquiera de nosotros, no tenemos que hacerlo solos. ¿Cuántas congregaciones no hay en el mundo? ¿Cuántas personas no estarían dispuestas a sembrar la buena semilla en el campo enemigo, en las diferentes parcelas? Hermanos, somos muchos. Lo trágico es eso, que hemos reducido el campo misionero. O todos queremos estar dentro de la congregación y nadie quiere ir a esas partes difíciles como la política, la economía, el arte. Sí es difícil, sí es complicado, sí hay posibilidades de que la gente se pierda allá. Pero creo que mucha de la raíz del problema es que nosotros no hemos preparado suficientemente con ese enfoque hacia afuera a las personas. Y luego cuando están allá y están metidas y son exitosos, les criticamos porque no vienen a todas las actividades de la congregación. Creo que por ahí va el tema y es un círculo vicioso que tenemos que buscar resolver. Para que el evangelio pueda ser sembrado, debemos hacer surcos como el sembrador. ¿Están de acuerdo? Debemos aflojar la tierra. Todos juntos, en todos lados, en toda situación. No solo predicar la doctrina en 5 minutos y solicitarles a las personas que hagan una oración. Es pensar en cómo la sociedad pueda ser afectada por la cultura del evangelio. Es infiltrar esos sembradores en las parcelas tomadas por el enemigo, pero que le pertenecen a Dios. Es sembrar semillas de mostazas por aquí y por allá, que aunque no se vean, sabemos que van a dar fruto tarde que temprano. Hermanos, cada acción que detona cada acción que nosotros hacemos detona que una semilla sea sembrada, como el ser excelente en el trabajo, como el buen cuidado del cuerpo, como la formación de hábitos de aprendizaje, como el servicio al prójimo, como en la ayuda sin fines proselitistas, como en la formación diaria, consciente e intencional de las personas que van a incursionar en las parcelas políticas de la educación, de la ciencia, del ocio. Cada acción es un surco para que la semilla caiga en buena tierra. Pero no podemos dejar de observar que en la obra del ministerio, que el mundo es todo lo que hacemos, no es una parte que no le pertenezca a Dios y otra que no. Hemos de repente funcionado o hemos sido politeístas, es decir, politeístas funcionales o politeístas prácticos, porque adoramos al Dios los domingos o en el cuarto que llamamos iglesia o en el momento que oramos en las mañanas y después adoramos a otros dioses, servimos a otros dioses en el trabajo, en la economía, en la escuela, en el ocio, en el entretenimiento, en el arte. Nos olvidamos que esas partes también Dios está presente, Dios es Señor del todo y está en todos y por Él fueron hechas las cosas y para Él fueron hechas las cosas. Por eso debemos organizarnos respecto a esta verdad, mis hermanos, que el mundo es todo lo que hay en él, todas las cosas que están en él, todas las parcelas que se organizan en los diferentes tiempos. La iglesia es el personal infiltrado que buscará sembrar, como el enemigo ha sembrado cizaña en el buen sembradío. Ahora a nosotros nos toca sembrar la buena semilla en el terreno enemigo. Y que al crecer la maldad que ellos trabajan, conscientemente o inconscientemente, nosotros estratégicamente y sigilosamente sembremos
la semilla buena que crece con la cizaña y se pueda confundir. Ese es el trabajo. Al final de la parábola de la cizaña, el Señor interpreta que los ángeles son los segadores y lo harán en el fin del mundo, cuando todo esto se acabe, cuando venga el juicio. Y quiero terminar leyendo Mateo 25, 31, que hace referencia precisamente a ese momento del juicio. Con este pasaje terminamos este sermón, ¿sale? Mateo 25, 31. Dice así la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, él se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, a la cizaña del trigo, como interpretó el Señor. Y aquí dice, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y hermanos, esto es bien importante, es trascendental que entendamos qué es la iglesia, quiénes son la iglesia, cómo se va a juzgar, qué tan bien lo estamos haciendo. Y el Señor evaluará a su iglesia, a las ovejas, al trigo, conforme a su efectividad en la vida cotidiana, en las diferentes parcelas donde podemos sembrar la buena semilla. Fíjense cómo lo dice en esta parábola. En el versículo 33 dice que pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha, fíjense bien, y esta es la parte que quiero terminar. Les dijo a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, bendecidos para bendecir, y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Escuchen bien, mis hermanos, qué profundo, qué pasaje. Versículo 35. Porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed, ustedes me dieron de beber. Porque fui forastero y me recibieron, porque estuve desnudo y me cubrieron, porque estuve enfermo y me visitaron, y estuve en la cárcel y vinieron a verme. Ustedes saben cómo en el mismo pasaje la gente pensaba: ¿cómo que te lo hicimos a ti? Tú ya no estabas aquí, tú estabas en tu gloria esperando. Y el Señor concluyó: en cuanto se lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Hermanos, la evaluación de la iglesia será sobre su participación intencional en las diferentes parcelas: lo social, lo político, lo educacional, la ciencia, incluso el arte y el entretenimiento. Hermanos, nosotros podemos y debemos ser infiltrados como agentes del reino. Eso es nuestro trabajo, para eso nos rescató el Señor, para que el mundo fuera llenado del Evangelio, y el Evangelio es que la bendición de Dios alcance a todas las familias, y eso significa que todo lo que el pecado afecta en el mundo va a ser restaurado. No que la iglesia como institución va a gobernar todas esas esferas como en algún tiempo del pasado, sino que las afectará significativamente. Y en esto creo que hemos fallado. ¿Qué es lo que haremos? Es la pregunta final del sermón y prácticamente de la serie. ¿Qué es lo que haremos ante esta verdad, ante esta forma de ver el mundo como un todo? Y esto es lo que, hermanos, estaré concluyendo en los siguientes 2 sermones. ¿Hay algo que debemos hacer? Sí. Y lo primero que debemos buscar es cambiar nuestro concepto de lo que es iglesia y de sus alcances. Nosotros existimos para servir al Señor, para hacer la voluntad de Dios, así como en el cielo, en la tierra. Por eso no tiene sentido que la voluntad de Dios sea solo salvarnos de la tierra para llevarnos al cielo, cuando nos rescató para que cuando estemos aquí hagamos su voluntad en todas las partes, en todas las naciones, a todas las familias, a todos los rincones de la tierra. Que el Evangelio sea evidente en tu vida, en la mía, con un testimonio, con semillas de mostaza sembradas en las diferentes parcelas, sagazmente, intencionalmente. Sembremos el bien, sembremos la verdad, sembremos el amor en todas partes donde estamos. De esa manera nos convertiremos en ser una iglesia esencial, esencial para Dios, esencial para el mundo. Que el Señor nos ayude a entender todo esto.